Yo voy a poner esta y termino más con la pata encima. Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es María Fiorella López. Ahora sí, ahora sí. No sé si me pueden escuchar. Por favor, me escriben. ¿Se puede escuchar? Ahora sí se escucha, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Soy la obstetra María López. En esta oportunidad estamos en el segundo día del curso Atención del Parto en tiempos de coronavirus, ¿no es cierto? Ayer hemos visto algunos aspectos relacionados netamente al coronavirus, ¿no? Hemos conocido o hemos podido recordar algunas características, cómo se transmite, cómo se clasifica de acuerdo al cuadro clínico, a la sintomatología. El día de hoy netamente nos vamos a basar en esta directiva que tiene relación con la adecuación de la atención del parto en temporada de pandemia, ¿no es cierto? Buenas tardes tengan todos ustedes. Voy a compartir la presentación para que podamos visualizarlo. Me confirman a través del chat, por favor, si es que puede visualizarse. ¿Me confirman? Sí se ve, ¿no? Listo. Entonces, para el día de hoy también les he preparado un temario, ¿no es cierto?, para poder desarrollar esta segunda parte del curso. Primero vamos a ver una introducción, ¿no es cierto?, en relación a la atención del parto en tiempos de coronavirus, ¿no? Después vamos a revisar la normativa. En tiempos de pandemia se han elaborado 3 directivas sanitarias que están enfocadas en 3 diferentes puntos. Vamos a ver algunas consideraciones generales, manejo de la paciente gestante con riesgo de infección o que tiene ya esta patología, ¿no? Manejo del recién nacido con riesgo o infección por coronavirus también, y el flujograma de atención en ambos casos, ¿ya? Y para finalizar, pues algunos cuidados que debe tener en cuenta esta puérpera, ¿no es cierto? También los cuidados que debe proporcionarle a su recién nacido, y un tema que bastante importante es la lactancia materna, ¿no es cierto? Que quizás muchas veces
Las mamás seguramente nos han comentado que están preocupadas porque piensan que a causa de esta enfermedad este bebé va a estar separado de ella o probablemente no va a recibir pues la lactancia materna. ¿Ya? Entonces vamos a conocer algunos puntos en específico en relación a la lactancia. Entonces vamos a dar inicio con una breve introducción de esta segunda parte del curso. Recordemos que a nivel mundial se está viviendo pues esta pandemia, ¿no? A causa de esta enfermedad emergente denominada coronavirus, ¿no? Y de por sí para todos los países, ¿no? Y sus sistemas de salud han significado retos bastante grandes, bastante importantes, y nuestro país no ha sido ajeno a ello, ¿no es cierto? En nuestro país también se han planteado grandes desafíos y grandes retos, sobre todo para seguir o para darle continuidad a estas atenciones, tanto en el área de salud sexual y reproductiva, ¿no es cierto? Y todas estas atenciones siempre pensando en el respeto pues de los derechos de las personas. Ojo que debemos tener en cuenta que la salud es un derecho fundamental de todas las personas y está estipulado pues en la Constitución política. Todas las personas, así haya pandemia, así haya guerras, no tiene por qué omitirse o restringirse las atenciones en salud, ¿no es cierto? Entonces, también debemos tener en cuenta pues que la maternidad es un tiempo o es un proceso bastante complejo, ¿no es cierto? Muchas mujeres se adaptan de manera muy rápida a este proceso, experimentan pocos factores de riesgo, llevan un proceso de embarazo, parto y puerperio normal, pero algunas requieren atención y esa atención especializada, ¿no es cierto? Entonces, a través de estas normativas que las vamos a conocer de aquí a un momento, han tratado pues de incluir, ¿no es cierto?, algunas atenciones que habían quedado desfasadas o de lado por el tema de la pandemia. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de ayudar a disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad en estos dos grupos, ¿no? No solamente la gestante, sino también su recién nacido, ¿ya? Y de hecho que si hablamos de mortalidad materna, es un indicador bastante grande, ¿no es cierto? Es un indicador que de alguna manera mide el desarrollo económico y social de un país, ¿no es cierto? Entonces, la salud materna nos lleva a una profunda reflexión y ojalá que a través de este curso podamos ir entendiendo de mejor manera, pues, cómo han sido diseñadas estas directivas y cómo las tenemos que aplicar en nuestro centro de trabajo, ¿no es cierto? Y aquellas que son todavía colegas en formación, también entender, ¿no es cierto?, que la salud materna es un ámbito bastante importante, ¿no?, para la salud nacional, para la salud de todas las personas. Entonces, vamos a revisar, ¿no?, de manera breve esta normativa, ¿no? De hecho, que hemos venido trabajando con normas que ya se han establecido para atención de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Tiene que ver con la planificación familiar, la atención prenatal, la atención del parto, pero en tiempos de pandemia, ¿no? Se ha tenido que hacer algunas adaptaciones, ¿no? Recordemos también que en un momento determinado de esta pandemia se han restringido muchas atenciones. Hemos tenido pacientes bastante perjudicadas, ¿no es cierto? No han tenido acceso a algunos servicios. Entonces, se han elaborado 3 directivas sanitarias, de las cuales solo vamos a revisar una, ¿no?, que es la más importante y que tiene que ver pues con la atención del parto, ¿no?, en tiempos de coronavirus, que es el tema que nos trae actualmente, ¿no? Entonces, hay 3 directivas sanitarias, la 94, la 97 y la 98. La 94 está relacionada con la garantización de las atenciones a todas las gestantes, ¿no es cierto? Y también proporcionar continuidad a los servicios de planificación familiar, que esos en algún momento de la pandemia se han quedado de lado, ¿no es cierto? Y por ende, ayer veíamos algunos puntos en muchas pacientes por esta limitación de las atenciones, probablemente han quedado embarazadas, ¿no? Estos embarazos, se han concebido embarazos probablemente no planificados, no deseados, ¿no es cierto? Probablemente han aumentado el riesgo de la transmisión de ITS, ¿no? Entonces, esta directiva sanitaria ampara o vela,
¿no es cierto?, la continuidad de estas usuarias a los servicios de planificación familiar y el hecho de que las gestantes también reciban atención, ¿no es cierto?, atención especializada. La Directiva Sanitaria 97, esta promueve la prevención y también la atención a la gestante y del recién nacido con riesgo, ¿no?, a infección por coronavirus, ¿no? Entonces, esta es una normativa directamente relacionada con pacientes, ¿no?, que probablemente ya son portadoras del virus o que tienen algún riesgo. Y la Directiva Sanitaria 98, que está relacionada pues con el seguimiento de las pacientes y el monitoreo de aquellas gestantes que probablemente tengan alguna morbilidad, ¿no es cierto?, alguna comorbilidad, que de alguna manera va a poner en riesgo su embarazo. Entonces seguimos viendo. Aquí hay un cuadrito que nos dice consideraciones generales, ¿no es cierto? Debemos tener en cuenta que el parto no, actualmente no hay evidencia de que a través o de que mediante el parto puede haber una transmisión vertical. Ojo, ¿no es cierto? Entonces la evidencia ampara que estas mujeres podrían dar incluso con un resultado confirmatorio de COVID-19, un parto vaginal. Entonces, en este caso, debemos tener en cuenta que a estas pacientes con resultados positivos no tenemos por qué exponerlas, ¿no es cierto?, a este grupo de pacientes que van a terminar el parto por cesárea. No optemos por cesáreas innecesarias, ¿ya? Entonces, también no hay evidencia de que el coronavirus se excrete, sobre todo este virus, ¿no es cierto?, este agente que causa la enfermedad, no traspase la barrera de la leche materna. Entonces, estas pacientes tampoco tienen por qué dejar de lactar a sus bebés, ¿no? Dejar de amamantar. ¿Qué más? Esta evidencia nos dice que hasta han habido algunos estudios, ¿no es cierto?, en donde se han incluido algunos recién nacidos de madres portadoras de esta enfermedad, ¿ya? Y en estas evaluaciones que se les ha hecho a estos recién nacidos, no se han encontrado la presencia de coronavirus, ¿no es cierto? Aquellos niños que, por ejemplo, han nacido procedentes de una mamá con resultado confirmatorio, ¿no? Aquellos niños, por ejemplo, que también han seguido el proceso de la lactancia materna. Entonces, la evidencia, ¿qué es lo que nos dice? Nuevamente, que el parto puede darse de manera vaginal y también la lactancia materna no tiene por qué estar restringida, ¿ya? Entonces, pero sí hay evidencia que nos dice, por ejemplo, que hay riesgo de transmisión horizontal, como ustedes están apreciando en las diapositivas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el niño probablemente va a estar en contacto con esas secreciones, ¿no es cierto?, de la boca, de la nariz, de la mamá, ahí dice por gotas o de contacto, ¿no es cierto? Entonces, en estas consideraciones ya estamos viendo que la ciencia y la evidencia están parando el parto de estas pacientes, ¿no es cierto? Y también la continuidad de la lactancia materna, a pesar de que estas tienen resultados positivos, ¿bien? Entonces, esas ideas o quizás esos mitos que las mamás manejan, también tenemos que servir, ¿no es cierto?, de transmisor de este mensaje, para que ellas se sientan seguras que después de su parto van a poder administrar la lactancia materna a sus recién nacidos. Bien, entonces seguimos. Ojo que el coronavirus se ha considerado una enfermedad en la actualidad de notificación obligatoria. También debemos tener en cuenta que aparte de esta enfermedad, en nuestro país tenemos 47 enfermedades que son de notificación obligatoria. Apenas detectemos algún caso, estos se tienen que notificar al centro de epidemiología, ¿no es cierto? ¿Por qué el coronavirus se notifica? Ustedes se preguntarán, porque es una enfermedad altamente contagiosa, ¿no es cierto? Se puede diseminar de manera tan rápida y también pues tiene altas tasas de mortalidad. Entonces, todos los establecimientos de salud que por ahí tienen algún caso sospechoso, ¿no? Tienen o confirmatorio, están en la obligación de notificar estos casos. Y en la actualidad se han diseñado formatos de notificación obligatoria en epidemiología, ¿no?, que porta algunos datos en particular de la paciente, de alguna manera para hacer seguimiento y para hacer el conteo de los casos, ¿no?, que existen en la actualidad. Entonces, ojo que el coronavirus también ha pasado a ser una enfermedad de notificación
obligatoria. Sigamos viendo. En esta lámina nos dice el diagnóstico y clasificación clínica de la gestante para COVID-19. ¿Ya? Lo primero que se tiene que hacer para poder decidir pues, sobre esta paciente es poder diagnosticar, ¿no es cierto?, si ella es portadora del virus o no lo es. Y dependiendo al resultado también clasificar, ¿no? Qué tipo de cuadro clínico tiene ella, ¿no? Si ella pertenece a un caso leve, caso moderado o caso severo. Ahora, el procedimiento para diagnosticar a estas pacientes está también en una directiva sanitaria, ¿no? En este caso está en una resolución ministerial, la 190. También se tiene que hacer algunos tamizajes, ¿no es cierto?, para poder identificar, ¿ya? Para poder identificar, pues, si ella tiene la enfermedad o no. Y esto lo ampara, ojo, la resolución ministerial, ustedes lo están viendo en la diapositiva, la 193, ¿no es cierto?, que se ha establecido el año pasado a causa de esta pandemia. Ahí está. En esta primera parte vamos a tratar sobre la atención de la mamá. He tratado de diferenciar esta ponencia en la atención a la mamá, en la atención al bebé, ¿ya? Entonces, prevenir, dice, ¿no? Exposición y o contagio de la madre y el recién nacido, ¿no? Con riesgo, pues, de presentar esta enfermedad y la atención del parto y puerperio. Entonces, en esta primera parte vamos a revisar, ¿no es cierto?, sobre estas actividades que se tienen que desarrollar para poder prevenir, ¿no?, evitar el riesgo de contagio tanto de la mamá como de su recién nacido. Lo primero, ¿no?, que se tiene que hacer para poder decidir sobre la paciente, ¿no?, independientemente ella venga para atención del parto o por alguna situación que tiene que ver con el embarazo, ¿no es cierto? Quizás ella tiene ya una comorbilidad o una morbilidad. Entonces, lo primero es diagnosticar y clasificar, ¿no? Estar seguros ante qué paciente estamos, ¿no es cierto? Entonces, toda gestante, ¿no?, lo que se recomienda o según nos dice esta directiva sanitaria, es que toda paciente, ¿no?, que venga a nuestro establecimiento de salud, sea por la atención del parto o sea por una intercurrencia propia de la gestación, se tiene que proporcionar una mascarilla quirúrgica, si ella no la trae puesta, ¿no es cierto? Y si ella tiene signos o sintomatología de enfermedad respiratoria, se tiene que hacer una prueba rápida, ¿ya? Y dependiendo de ello, vamos a empezar a generar algunas actividades, ¿no?, para poder trabajar con ella, ¿ya? Entonces, ya sabemos, toda gestante, toda paciente que acuda a nuestro establecimiento por atención de parto o por alguna intercurrencia, lo primero es proporcionar una mascarilla, preguntar, ¿no?, si tiene algunos síntomas de enfermedad respiratoria o infección respiratoria y se la va a considerar como sospechosa, ¿no es cierto?, hasta que esta prueba rápida nos demuestre lo contrario. Ojo que en la prueba rápida solamente hay dos resultados, ¿no?, paciente reactiva o paciente no reactiva. Esta prueba rápida no permite saber cuánta cantidad de este virus tiene la paciente en su organismo, ¿no es cierto? Y mucho menos nos permite saber en qué estadio de la enfermedad se encuentra, ¿no? Si tiene una enfermedad leve, moderada o severa, ¿ya? Entonces, eso también tengámoslo en cuenta. Ahora, en el caso de que esta prueba quizás salga negativa, ¿no?, o la paciente tenga un caso leve de enfermedad, ¿no?, y probablemente se trata de una gestante, a ella se le tiene que enviar a un aislamiento temporal, ¿no es cierto? Puede ser aislamiento temporal en un lugar establecido, ¿no? O puede ser domiciliario, ¿ya?
por lo menos unos 14 días, ¿no es cierto? Que ese es el tiempo en el que dura la enfermedad, en casos leves, ¿ya? Ahora, ojo, porque esta paciente gestante se ha ido a su casa, ¿no es cierto? No se la va a dejar hasta que ella retorne, ¿no? Por el trabajo de parto. Tenemos que hacer seguimiento, ¿ya? Y el seguimiento no es de manera directa, ¿no es cierto? Sino a través de la vía telefónica, ¿ya? Se puede mandar un mensaje de texto, se puede utilizar el WhatsApp, se puede utilizar videollamada, ¿no es cierto? La idea aquí es hacer seguimiento a esta paciente todos los días, por lo menos los primeros 14 días o los 14 días desde el inicio de la sintomatología, ¿ya? Entonces, en este caso se están dando cuenta, si tenemos una paciente que es gestante y su resultado probablemente nos ha dado, del caso de que ella tiene el coronavirus, pues en un cuadro leve, tiene que ir a hacer aislamiento domiciliario, ¿no es cierto? O tenemos que colocarla en un aislamiento temporal, ¿ya? Siempre con el seguimiento correspondiente a este caso. Bien, en el caso de las gestantes, ¿no es cierto? O puérperas que van a salir con un resultado positivo de coronavirus, ellas requieren hospitalización, ¿ya? Ahora, si el caso es moderado o severo, ellas no pueden irse a su casa, ellas tienen que quedarse hospitalizadas, ya sea para manejo de su gestación, porque podemos tener pacientes con coronavirus, quizás un cuadro moderado, pero todavía está en proceso de gestación, tiene que quedarse hospitalizada, ¿no? Para observación, ¿no? Obstétrica, y en el caso de aquellas gestantes que tienen un cuadro moderado y están próximas a dar parto, para la atención, pues, de este proceso, ¿ya? Ahora, en este tipo de pacientes que van a quedarse hospitalizadas, la idea es que ellas porten una mascarilla, ¿no es cierto? Una mascarilla quirúrgica. Ahora, si es que observamos que ellas no la traen, ¿no? Tenemos que ofrecer este equipo de protección personal. Y ahora, el equipo, ¿no? El personal de salud que va a conducir a estas pacientes, a estas unidades de aislamiento, ¿no es cierto? Porque hay hospitalización para este tipo de pacientes que está diferenciada de aquellas que no son portadoras de la enfermedad. Entonces, el personal de salud que va a estar en contacto directo con las pacientes, ¿no es cierto?, con un resultado positivo, también tienen que estar con su equipo de protección personal adecuado. Y con ustedes hemos revisado, ¿no? Ayer, que este equipo de protección personal va a estar diferenciado de acuerdo al nivel de exposición que tenga el personal de salud. También hacíamos algunas comparaciones, ¿no? El personal de salud que se encuentra trabajando en consultorio no va a tener o no va a utilizar el mismo equipo de protección personal que alguien que está atendiendo, por ejemplo, el parto, ¿no es cierto? El riesgo o el nivel de exposición entre los dos casos es totalmente abismal, ¿no? Entonces, en esta parte, el personal de salud debe llevar o debe portar su equipo de protección personal adecuado según la normativa. Y esa se ha establecido según la resolución ministerial 238, y eso lo hemos revisado el día de ayer, ¿no es cierto? Entonces, seguimos viendo, ¿no? Si la paciente, por ejemplo, se identifica como caso de COVID-19, tiene que tener acceso a una atención especializada, sobre todo si estamos con una paciente que todavía está en tiempo de gestación, para que este equipo multidisciplinario le provea cuidados obstétricos. Esta paciente requiere monitoreo materno-fetal hasta que llegue el momento del parto, ¿no es cierto? Y de hecho que el personal de salud también debe seguir o debe cumplir con los protocolos de atención, ¿no? Empezando por el equipo o por el uso de su equipo de protección personal, ¿ya? Y también con las condiciones de bioseguridad, ¿no? Para evitar que se siga diseminando pues este virus, ¿no? Y transmitiéndolo entre los trabajadores de salud y también pues los pacientes, ¿ya? Ahora, esta paciente, ¿no? Que va a quedarse hospitalizada, requiere, aparte de esta atención por un equipo multidisciplinario en el campo o en los cuidados obstétricos, también requiere atención en salud mental, ¿no es cierto? Esta paciente está atravesando por un proceso de embarazo
y ella probablemente tenga muchas dudas en la cabeza, ¿no es cierto?, sobre cómo resultará el parto, ¿no? O si su bebé estará contagiado, ¿no? O la preocupación que causa esta enfermedad pues en la familia. Ella necesita apoyo emocional también, no solo ella, sino también orientado a todos los integrantes de su casa, ¿no? De su familia, ¿no? ¿Qué más? En el caso de los servicios de atención de salud materna y neonatal, estos tienen que estar separados, ojo, ¿no es cierto? Los casos que son confirmados para coronavirus tienen un lugar en específico para sus atenciones y no, este tiene que ser diferenciado de aquellas pacientes que no tienen la enfermedad. Bien, entonces también, ¿no? Durante el internamiento de esta paciente debe recibir siempre información, debe recibir consejería, asesoramiento sobre las medidas que ella debe tener para prevenir pues esta enfermedad, ¿ya? Para prevenir sobre todo la transmisión de esta patología a otros integrantes de su hogar. Ahí está. Miren, este es el flujograma de atención materna de lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Toda paciente, no sé si se puede visualizar de forma correcta. Ahí está, ¿no? Lo que acabo de mencionar hace un momento. Este es el flujograma de atención materna, ¿no? Decíamos al inicio que si tenemos una paciente y acude al establecimiento de salud, sea por atención de parto, sea por alguna intercurrencia que genera el mismo embarazo, ¿no? Se le realiza una prueba rápida, ¿no es cierto? Aparte se le alcanza una mascarilla quirúrgica. Ahora, si esta pruebita sale reactiva, esta paciente tiene que pasar a un área, tiene que recibir atención en un área diferenciada, ¿no es cierto? Y con aislamiento de otras pacientes. Ahora, si este resultado es negativo, no quiere decir que la paciente no tiene coronavirus, ¿no es cierto? Podemos estar ante un caso leve, ante un caso moderado, ¿no es cierto? O puede ser una paciente que tenga algunos factores de riesgo, ¿ya? Entonces, en este caso, se tiene que realizar una prueba molecular, ¿no es cierto? Una PCR. Ahora, si por ejemplo esta pruebita sale positiva, ¿no? Esta paciente también va a pasar a aislamiento y el manejo según protocolo. Bien, ahora, si esta prueba sale negativa, ¿no? Igual, ¿no? Esta paciente, según el caso que tenga, ¿no? Probablemente tenga algunos factores de riesgo, va a pasar a un aislamiento domiciliario, ¿no es cierto? Dependiendo, si es un caso leve, se pasa a aislamiento domiciliario, o si es un caso moderado, ella va a tener que quedarse probablemente en el hospital, ¿ya? Para su valoración. Ahora, en el caso de que esta prueba haya salido negativo, ¿no es cierto? Esta paciente tiene que pasar a aislamiento domiciliario, ¿ya? Y la prueba se tiene que repetir en una semana. ¿Esto por qué? Ustedes se preguntarán si la prueba rápida ha salido negativa. El coronavirus tiene un tiempo de incubación, ¿no es cierto? Probablemente el momento en que se le hizo la prueba a la paciente, recién el virus estaba ingresando al organismo, ¿no es cierto? Entonces la prueba de seguro va a salir negativa. Se tiene que esperar un tiempo. Lo que nos recomienda o nos sugiere esta norma es esperar una semana para volver a repetir la prueba. Bien, entonces eso es el flujograma apenas ingresa la paciente al establecimiento de salud. Solamente es para poder clasificarla, si ustedes se dan cuenta. Si se trata de una paciente negativa para esta enfermedad o con diagnóstico negativo o se confirma pues la enfermedad. Bien, ahí está. Ahora vamos a revisar lo que nos trae a esta capacitación, ¿no es cierto? Que es la atención del parto. Bien, nos dice que en el caso de aquellas mujeres que, por ejemplo, están teniendo esta patología, y tienen riesgo, por ejemplo, a un parto prematuro, ¿no? O una amenaza de parto, se tiene que hacer maduración pulmonar, ¿no? Con corticoides. Y ustedes saben que los que se utilizan, los medicamentos de elección son la dexametasona y la betametasona, ¿no es cierto? Y eso nos indica
¿no? El Comité de Expertos en Salud Sexual y Reproductiva de el MINSA, ¿no? Entonces, solamente en estos casos donde la mamá ha salido con un resultado positivo para coronavirus y probablemente está teniendo alguna sintomatología bastante compleja, ¿no? Lo que está generando esta amenaza de parto prematuro, se tiene que hacer la maduración pulmonar. Recordemos también que los prematuros pues tienen altas tasas de morbilidad, ¿no? O mortalidad al nacimiento, porque este sistema o este aparato respiratorio no está totalmente maduro, no ha alcanzado su madurez, ¿no es cierto? Entonces va a tener probablemente algunas dificultades respiratorias al momento de nacer, o también pues puede desarrollar la enfermedad de la membrana hialina, ¿no es cierto? Que va a poner en grave riesgo su vida. Bien, en el caso de la atención del parto, esta se tiene que hacer de acuerdo al tipo de paciente con el que estamos. Por eso veíamos las anteriores diapositivas. Lo primero es separar a las pacientes, clasificar con cuál de ellas estamos trabajando. Una paciente enferma o una gestante con coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la paciente que no tiene esta enfermedad, la atención del parto se hará en una sala normal, ¿no es cierto? En una sala de atención normal. Mientras que la paciente que tiene pues esta enfermedad tiene que ser la atención en una sala de parto diferenciada, ¿no es cierto? Para evitar el riesgo de contagio. Ahora, el equipo de salud que también va a atender este parto o va a dirigir esta atención debe llevar su equipo de protección personal, ¿no es cierto? Eso no nos olvidemos. Y este equipo de protección se va a adecuar pues al tipo de paciente con la que estamos trabajando. Ojo que la vía del nacimiento, como veíamos en las primeras láminas, por el hecho de que esta paciente tenga el resultado positivo para COVID-19, no quiere decir que va a terminar en cesárea, ¿no es cierto? La vía del nacimiento va a depender de muchos factores, ya no depende del resultado de coronavirus. Ojo, ¿ya? Entonces va a depender de algunas condiciones obstétricas. Si por ahí la paciente está teniendo, no sé, una elevación de la presión arterial, está teniendo sangrado, ¿no? Otro tipo de complicaciones que alteren esta condición obstétrica, de seguro que el parto va a terminar de diferente forma, ¿no? También se debe tener en cuenta, pues, el estado de ese bebé, ¿no? El estado de salud de ese bebé y también, pues, de la mamá. Entonces, vamos viendo, ¿no? Cómo es que se va a llevar a cabo la atención del parto, ¿no? Y dependiendo del tipo de paciente también con la que estemos, ¿no? Entonces dice, para la atención del parto debemos tener en cuenta que se tiene que utilizar mascarilla, ¿no es cierto? Se tiene que utilizar mascarilla y también el equipo de protección personal, ¿no? Eh, porque en el ambiente o en la sala de partos, pues puede haber la presencia de aerosoles, ¿no? Estos contaminantes que finalmente quizás no nos lleguen a transmitir pues esta enfermedad. Entonces, el uso del EPP es de carácter obligatorio, ¿ya? Y todo el equipo de protección se distingue, pues, ¿no? De acuerdo al nivel de exposición en el que nos encontremos. Bien, entonces, en sala de parto no debe haber mucha gente, ¿no? Como en tiempos anteriores, que podía entrar el abuelito, el papá, ¿no? Todos podíamos meternos a sala de partos quizás. Estamos ahora en otros tiempos, ¿ya? Entonces, solamente debe contarse con el personal necesario, con el personal mínimo. Puede estar la obstetra tiene que estar, puede estar el personal técnico en enfermería, que es el que nos va a asistir, pues, con los equipos, ¿no? Para la atención del parto. Va a estar la enfermera, que ella es la que tiene que dar, pues, la primera atención al recién nacido, y también si este parto, ¿no? Es complicado, es complejo, tenemos una mamá con coronavirus, debe estar el neonatólogo, ¿ya? Entonces, en estos tiempos ya es imposible, ¿no es cierto?, que el papá o algún familiar pueda acompañar a esta paciente por el riesgo de contagio, ¿bien? Y de hecho que el personal de salud que atiende pues a las pacientes no lo puede hacer de manera simultánea,
¿ya? Por eso debemos tomar también las medidas del caso, ¿no? Si tenemos 2 pacientes en sala de partos, tendrá que haber la cantidad de obstetras o de personal necesario para prestar esa atención. No podemos correr un rato aquí, un rato allá, vamos a diseminar pues el virus, ¿no? O vamos a correr el riesgo de contagiarnos, ¿bien? Entonces, estas recomendaciones las debemos tener en cuenta al momento de atender a estas pacientes. Aquí hay un flujograma de atención, ¿no? No sé si se pueda visualizar de forma correcta. Bueno, esta también nos dice cómo es que debemos actuar, ¿no? Esta está relacionada ya con la atención del parto, ¿bien? Entonces, hay 3 momentos, ¿no? El triaje en el establecimiento de salud, ¿no? Para nosotros clasificar con qué paciente estamos. ¿Una paciente COVID positiva o no? La hospitalización, ¿no? O la atención del parto en este caso, y la tercera que es el puerperio, ¿no es cierto? Cuando la paciente ya va a ir a su casa. Entonces, cuando una paciente ingresa al establecimiento de salud, lo volvemos a repetir, sea por atención de parto, sea por intercurrencia propia del embarazo, ¿no? Se le tiene que preguntar también si tiene algunos síntomas respiratorios, ¿no es cierto? Se le debe brindar una mascarilla quirúrgica si ella no porta, no trae una, ¿no? Se tiene que preguntar si tiene síntomas respiratorios, ¿ya? Y si nos dice sí, tenemos que hacerle una prueba rápida, ¿ya? Entonces, con esa prueba rápida vamos a poder confirmar si ella es reactiva o no es reactiva, ¿ya? Si ella es reactiva a la prueba, porque solamente tiene 2 resultados, reactiva y no reactiva, ¿no? Si ella sale reactiva a esta pruebita rápida, es un caso COVID-19, ¿no? Ahora, si esta paciente nos dice que no tiene, ¿no es cierto?, ninguna sintomatología respiratoria, ella va a recibir atención, ¿no? En un área común, ¿no? En un área normal, ¿ya? Ahora, si esta paciente ha venido para algún problema relacionado pues a su gestación, tendrá que ser hospitalizada, ¿no? Y ahora, si esta paciente ha venido por trabajo de parto, se atenderá el trabajo de parto porque estamos ante una paciente que no tiene la enfermedad, ¿no? Se hará pues la atención del recién nacido, ¿no? Si tenemos un recién nacido normal, ¿no? Y el parto se ha producido de manera correcta, el recién nacido y la mamita se van a alojamiento conjunto. Ahora, esto va a ser diferente ante otro escenario, ¿no es cierto? Si estamos frente a un caso de coronavirus, ¿no es cierto? Esta mamá también va a ser atendida en el trabajo de parto, ¿no es cierto? Va a recibir atención inmediata su recién nacido. Ahora, aquí viene el problema, ¿no es cierto? Si este recién nacido, ahí vamos a poner un poquito más grande para que ustedes lo puedan visualizar. Ahora, si el recién nacido tiene, por ejemplo, ha resultado con alguna patología, ¿no es cierto? O tiene síntomas respiratorios, este recién nacido, se le tiene que hacer una prueba rápida, ¿no es cierto? Ahora, si la prueba rápida sale positiva, se tiene que hacer una prueba molecular, ¿no es cierto? Y se confirma pues el diagnóstico. Entonces, se dan cuenta, estamos ante 2 escenarios totalmente distintos, ¿no? De la paciente normal, ¿no? Y va a ser atendida en una sala o en una área normal, ¿no es cierto? Va a atenderse su parto, va a haber atención inmediata del recién nacido, ¿no? Y si el recién nacido está normal, los 2 pasan a alojamiento conjunto, ¿no? Ahora, si el caso cambia, la mujer tiene COVID-19, también va a atender su parto, ¿no es cierto? Va a ser atendida en el parto. Este recién nacido igual tiene que recibir atención inmediata. El problema es que si él presenta algún síntoma, ¿no? Algún síntoma respiratorio, inmediatamente se tiene que hacer una prueba rápida, ¿no? Y si esta sale dudosa o sale positiva, se tiene que hacer una prueba molecular, ¿no? Por hisopado nasofaringeo. Y de esta manera, pues, se confirma el coronavirus, ¿no es cierto? Ahora, ambas situaciones, ¿no es cierto? En el caso de una paciente normal, ella
a las 24 horas del día incluso se puede precipitar su alta, ¿no? Dentro de las 24 horas ella puede irse al domicilio con su recién nacido. Ahora, si esta mujer es positiva para coronavirus y su bebé también, se quedan, ¿no? Monitorizando en el establecimiento de salud con monitoreo tanto para la mamá como para el recién nacido. Ahora, si no hay ninguna intercurrencia, ¿no? El bebé no tiene sintomatología respiratoria o los síntomas se muestran leves, la mamá también, los dos igual se van a su casa, ¿no? Dentro de las 24 o 48 horas del nacimiento, ambos en aislamiento domiciliario. Ojo, estamos ya ante un caso de COVID positivo. Los dos tienen que pasar aislamiento domiciliario, ¿no? Pero en la casita también va a haber este alojamiento conjunto. Mamá y bebé van a estar juntos, ¿ya? Entonces, ese es el flujograma de la atención del parto. Ahora vamos a desmenuzar algunas ideas, ¿no? Sobre esta atención. Entonces, miren, después del parto, ¿no? Después de este flujograma que hemos visto, ¿no? Se tiene que realizar estas 3 prácticas integradas de atención del parto. Ojo que estas 3 actividades están recomendadas por la OMS, están recomendadas también por la UNICEF, ¿no? Que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y esta también está validada según la evidencia que se encuentra disponible acerca de esta enfermedad. Ustedes saben que es muy importante después del parto hacer el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Ojo, así el bebé tenga, pues, así la mamá tenga coronavirus, ¿no? Las evidencias nos han dicho que este virus no traspasa el plasma, no traspasa o no infecta al bebé, ¿no? Durante el embarazo. No hay mucha evidencia que respalde ello. Entonces no tenemos por qué hacer un pinzamiento precoz, ¿ya? El pinzamiento tardío tiene bastantes beneficios, ¿no es cierto? Por ejemplo, aumenta las reservas de hierro en el bebé y va a evitar posteriormente que él desarrolle pues anemia, ¿no? Y también evita pues el riesgo de hemorragias. Entonces, es recomendable el pinzamiento tardío. ¿Y cuándo lo hacemos? Cuando deja de latir, pues, ¿no? Los vasos sanguíneos que rodean al cordón umbilical. Después del parto, ¿no? Por el hecho de que la mamá tenga coronavirus, no quiere decir que el bebé va a estar apartado de ella. No, tenemos que permitir que haya este contacto piel a piel o este apego precoz, ¿no es cierto? Porque tiene 2 finalidades. Uno, para iniciar, ¿no? Iniciar el proceso de la lactancia materna y el otro que sirve para estrechar, ¿no es cierto?, los vínculos afectivos tanto en esa mamá como en su bebé, ¿ya? Entonces, y la tercera, ¿no? La tercera práctica integrada para la atención del parto es la lactancia materna. La lactancia materna se tiene que proporcionar, ¿no? En lo más, es lo más importante, ¿no? Esta se debe iniciar antes o la primera hora después del parto. Entonces, eso no nos olvidemos, ¿no? Después del nacimiento del bebé, el contacto piel a piel, la lactancia materna y sobre todo el pinzamiento del cordón umbilical, que este debe ser de manera tardía. Bien, entonces aquí he considerado otras consideraciones, ¿no es cierto? Aquí he puesto algunos puntos que también es necesario conocerlo, ¿ya? Por ejemplo, dice que se debe realizar una prueba molecular de COVID-19 para las pacientes que todavía siguen hospitalizadas, ¿no? Han pasado 48 horas después de su parto y ellas presentan algunos síntomas o signos respiratorios, ¿no? O signos de alarma para COVID-19. Entonces, a estas pacientes se les tiene que hacer un monitoreo más estricto, ¿no? Porque puede ser que su estado de salud esté complicándose, ¿ya? ¿Qué más? El alojamiento conjunto no está contraindicado, ojo, ¿no es cierto? Para aquellas puérperas que tienen diagnóstico de COVID-19, ¿ya? Entonces el bebé puede pasar a la sala de alojamiento conjunto con la mamita, que incluso tiene un resultado positivo, ¿ya? Pero siempre teniendo en cuenta algunas consideraciones, por ejemplo, que la mamá utilice en todo momento su mascarilla,
¿no es cierto? O si no tiene, proporcionarle este equipo de protección personal. Ahora, el lavado de manos es importantísimo, ¿no es cierto? Tiene que lavarse las manos durante 20 segundos, ¿no? Por lo mínimo, ¿ya? O tiene que desinfectarse también las mamas, la mamá antes de amamantar a su pequeño. Entonces, el alojamiento conjunto, ¿no? No está restringido, así esta mujer tenga un resultado positivo, al contrario, a través de este alojamiento pues se pretende fortalecer, ¿no es cierto?, el uso de la lactancia materna y también pues fortalecer estos vínculos afectivos. Ahora, en el caso del bebé, ¿no?, cuando este es considerado contacto, ¿no es cierto?, ¿cuándo es considerado contacto un recién nacido? Nos dice, ¿no? Cuando después de que se le ha realizado todos los procedimientos de atención inmediata, ¿no? Después del nacimiento, su condición clínica es estable, ¿no es cierto? Este niño o este recién nacido va a pasar a alojamiento conjunto, ¿no? Con la mamá, ¿ya? Pero de alguna manera guardando distancia, ¿no? Y solamente se va a acercar a la mamá en el momento que se le va a proveer la lactancia materna. Bien, ahora debe haber un familiar que ayude pues a esta interacción, ¿no? Debe haber un acompañante que en este caso tiene que ser sano, ¿ya? Y respetando de todas maneras las medidas de bioseguridad. ¿Ya? Y a estos familiares también se le tiene que brindar pues un equipo de protección personal si es que no lo traen, ¿ya? Entonces, el bebé es considerado contacto cuando estaba pues en contacto directo con la mamá y que ella tiene un resultado positivo, ¿no es cierto? Pero a pesar de ello, este niño probablemente no tiene sintomatología. De alguna manera igual se debe tener algunas medidas, ¿no? Para evitar que complique más su estado de salud. ¿Ya? O se siga diseminando pues la enfermedad, ¿ya? Ahora, también otras de las recomendaciones después del parto es que es bueno, ¿no es cierto?, proporcionar, ¿no? O que la mamá proporcione pues el calostro a su recién nacido. Ustedes saben que esta secreción es bastante rica en células protectoras para el bebé, ¿no? En inmunoglobulinas, tiene todos los componentes, es la leche más enriquecida que necesita este bebé, ¿no es cierto? Ahora, si la mamá y el bebé están separados, la mamá igual tiene que sacarse esta leche, ¿no? Tiene que extraerse el calostro. Ahora, si por ahí la mamá no puede, tiene inconvenientes o su problema de salud no lo permite, este bebito no se va a quedar sin lactancia materna, ¿no? Hay un banco de leche, ¿no? En los establecimientos de salud, ojo que no en todos, pero se podría disponer, ¿no es cierto?, de estas sustancias para proveer el alimento a ese niño que ha sido separado de la mamá por alguna complicación de su estado de salud, ¿ya? Ahora, si por ahí no se puede extraer el calostro, no se puede utilizar esta leche procedente del banco, se tiene que utilizar fórmula láctea, ¿no es cierto? Pero esto va a ser con indicación, pues, en este caso del pediatra, del neonatólogo, ¿no? Este es el último recurso, ¿no es cierto? Se tiene que todavía optar por los puntos anteriores, ¿no es cierto? El hecho de que la mamá le dé el calostro o utilicemos esta leche que proviene del banco, ¿no? Del banco de leche. Ahora, en el caso de aquellas pacientes que han salido pues con un resultado para coronavirus o que tienen un cuadro leve, ¿no es cierto? O tienen un cuadro moderado, pero no se está evidenciando complicaciones, ¿no? De su estado de salud, se tiene que promover el alta temprana, ya para evitar pues el riesgo de que esta enfermedad pueda empeorar, ¿no es cierto? O en el caso de que su bebé, por ejemplo, tenga un resultado negativo, pueda contagiarse, ¿ya? Porque recordemos que ellos están en una zona donde hay pacientes que tienen pues esta patología, ¿ya? Entonces nos dice, ¿no? Se tiene que promover el alta temprana para las puérperas que no tienen signos de infección respiratoria, ¿ya? Y de hecho que siempre se tiene que optar por el hecho del aislamiento, ¿no es cierto? El aislamiento, el hecho que permanezca pues separada de otras pacientes que probablemente pues tengan un cuadro un poco más complejo, ¿no? Y también recomendar en todo momento el uso de la mascarilla,
Probablemente pueda resultar incómodo, pero ustedes saben que esa es la única o una de las vías pues que nos va a ayudar a impedir o a disminuir el riesgo de infección o de contagio. Entonces, esas son algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta posterior al parto, ¿ya? Y tenemos que educar a las mamás, si se dan cuenta, ¿no? Sacarle ya de la cabecita que con el resultado positivo no va a poder dar de lactar al bebé, mentira, lo puede hacer, pero siguiendo pues las medidas del caso, ¿no? Utilizando la mascarilla, lavándose las manos, ¿no es cierto? También guardando el distanciamiento social si es portadora de la enfermedad, ¿bien? Entonces, y ahora si ella, por ejemplo, hace aislamiento domiciliario y quiere desplazarse a otras áreas de la casa, ¿no? A otras áreas comunes, la sala, la cocina, en todo momento tiene que portar su mascarilla, ¿no es cierto? Y el lavado de manos también tiene que ser muy exigente, ¿bien? Entonces, veamos, ¿no? Estas pacientes necesitan seguimiento, sí. La puérpera normal o la puérpera que ha sido diagnosticada con COVID-19, ¿ya? En el caso de la puérpera con COVID-19 es un poquito, digamos que es la población que tiene un poco más de riesgo, ¿no es cierto? A causa de la enfermedad y también por su proceso de puerperio, ¿no? Entonces, en estas pacientes y también al recién nacido, el seguimiento es cada 24 horas, es decir, cada día, ¿no es cierto? Por 14 días. Ahora, a ellas también se les plantea la visita domiciliaria, ¿no es cierto? Cada 72 horas. Y esta tiene que ser efectiva, ¿no es cierto? Para poder corroborar el estado de salud de la paciente, ¿no? Y para poder determinar algunos factores de riesgo posible, ¿no? Y se tiene que programar también citas a los establecimientos de salud, ¿no? Al 7º y al 14º día, ¿no? Entonces, o al 14º día. Entonces, estas pacientes también pueden visitar los establecimientos de salud, pero previa coordinación, ¿no es cierto? Porque ahora ya no estamos en temporada de que las pacientes puedan esperar su turno para recibir estas atenciones, ¿no? Será pues coordinando la hora, ¿no? Para que no pueda pasar esta paciente el riesgo de poder contagiar, ¿no? O quizás diseminar pues esta enfermedad, ¿ya? Entonces, las citas tienen que ser de manera espaciada, nos dicen, ¿no? Para guardar el aislamiento físico, ¿ya? Ahora, ojo que esta paciente, ¿no? Entendemos que es puérpera, probablemente es cesareada, va a tener dificultad para desplazarse, pero evitemos en lo posible de que esta puérpera venga con compañía, ¿no? Sobre todo si están rodeándola personas que tienen factores de riesgo, porque ellos tienen un mayor riesgo a desarrollar la enfermedad. Entonces, evitemos en lo posible de que esta paciente venga con la abuelita, quizás con algún otro niño, con el hijito, ¿no? O con personas que quizás tengan algún factor de riesgo adicional, ¿ya? Entonces, el seguimiento es efectivo, ¿no es cierto? Cada 24 horas, ¿no? Cada día hasta los 14 días. Y se propone pues establecer una visita al establecimiento de salud para la evaluación de esta paciente, porque no es lo mismo llamarla, ¿no? Y que nos diga que está bien, a nosotros poder tener ese contacto con la paciente y verificar si realmente se encuentra bien, ¿no es cierto? Ahora, se propone que esta visita al establecimiento de salud sea a los 7 días y a los 14 días cuando aparentemente ya se va a dar el alta pues a esta paciente, ¿bien? Para saber si va a continuar todavía en aislamiento o va a seguir teniendo en cuenta otras medidas. Ahí está. Ahora vamos a ver cómo es el manejo del recién nacido, ¿no es cierto?, ante la exposición o contagio por el coronavirus. Al igual que en la gestante, primero tenemos que determinar con qué tipo de recién nacido estamos, ¿no es cierto? De acuerdo a ello, programar algunas actividades de intervención. Entonces, en el recién nacido vamos a tener 4 probables diagnósticos, ¿no? El caso sospechoso, el caso confirmado, el caso descartado, ¿no? Y el caso por transmisión vertical. Bien, en el caso sospechoso, ¿no? Es todo recién nacido, ¿no? Que tiene una mamá con COVID positivo, ¿no? Ese es el caso sospechoso, porque la mamá tiene coronavirus, ¿no? Entonces el bebé puede tener o puede no tener, ¿no? Hasta que una prueba rápida demuestre lo contrario.
Caso confirmado, cuando este recién nacido pues se le ha realizado una prueba rápida y ha salido reactiva, o probablemente una prueba molecular y ha salido positiva, ¿no es cierto? Pero de seguro pues que la mamá también tiene la enfermedad, ¿no? O probablemente, o ha estado en contacto con alguien portador de la patología, ¿no? O tal vez el papá, ¿no? Caso descartado, ¿no? Este recién nacido se le realiza la prueba rápida y sale no reactiva, ¿no es cierto? Entonces en él ya no se tiene que hacer más investigaciones, ¿ya? El caso por transmisión vertical. En este caso, probablemente el niño ha estado más en contacto directo pues con la mamá, ¿no? Y en el momento del parto a este niño se le ha hecho una prueba molecular, ¿no es cierto? Y ha salido positiva, ¿no? O probablemente en el trabajo de parto se ha hecho... se ha hecho un análisis, ¿no? De líquido amniótico, de la sangre del cordón umbilical, ¿no? O de la placenta, entonces ha dado como resultado pues COVID positivo. Entonces, estos son los 4 diagnósticos que se van a tener en cuenta para poder decidir, ¿no? Las intervenciones, en este caso, del recién nacido. Bien, ahí está. Vamos a tener escenarios, ¿no es cierto? Y probablemente nosotros no vamos a brindar esta atención, pero lo debemos tener en cuenta porque esta directiva sanitaria está enfocada así, ¿no es cierto? Tanto en la atención materna como en su recién nacido. Entonces, en este primer escenario, aquí está basado pues en el manejo del recién nacido asintomático, pero que tiene una mamá con resultado positivo para coronavirus. Primero debemos entender que el recién nacido normal es todo aquel niño pues que nace entre las 37 a 41 semanas, 40 semanas del embarazo, ¿no es cierto? Y aquel que tiene un peso mayor de 2.500 gramos, ¿no? Y que este niño tiene un puntaje normal, ¿no? O tiene un buen puntaje de Apgar. Estamos hablando de 9 o 10, ¿no? Que ha nacido vigoroso, con llanto vigoroso. Entonces, ese es el recién nacido normal. Y si nos vamos dando cuenta, ya está asintomático, ¿no? Porque tiene un puntaje bueno de Apgar y ha nacido pues vigoroso, ¿no? Entonces, en el caso de que la prueba molecular para coronavirus de la mamá sea positiva, ¿no? Y su condición, por ejemplo, esté estable, la mamá no tenga sintomatología complicada, ¿no? Ambos, tanto a su recién nacido como a ella, se las va a tener en una sala aislada, ¿no es cierto? Donde van a guardar pues el aislamiento o el alojamiento conjunto, ¿bien? Pero siempre teniendo en cuenta que la mamá utilice la mascarilla, ¿no es cierto? Y que ella pueda cumplir medidas higiénicas, por ejemplo, el lavado de manos, ¿no? Hasta la mitad del antebrazo, no solamente la mano, sino hasta la mitad del antebrazo, ¿no? Antes de lactar, después de lactar a su bebé, ¿no? O antes de proveerle cualquier tipo de atención, hasta que ambos se vayan a la casa, ¿no? Entonces, después del nacimiento, recordemos que la mamá todavía se va a quedar unas horas para hacer un monitoreo, ¿no es cierto?, de signos vitales, de probable presencia de sintomatología. Ahora, si ella se mantiene estable, ¿no es cierto?, no hay sintomatología, ¿no? O esta no es visible, entonces la mamá puede irse de alta, ¿no? ¿Qué más? Monitoreo constante de la mamá, ¿no? De la puérpera. Nosotros sabemos que después del parto las 2 primeras horas son muy vitales, ¿no? Para tratar de identificar situaciones de hemorragia, ¿no? En estas pacientes. Ahora, el monitoreo no solamente es para la mamá o está dirigido para ella, sino también para su recién nacido, ¿ya? Y se va a valorar pues el estado general de ambos y las funciones vitales que tienen que ser estrictas. En el caso de la puérpera, ella pasa pues por una vigilancia las 2 primeras horas con control estricto de funciones vitales cada 15 minutos, ¿no? Masaje uterino y el control de sangrado. En el caso de su recién nacido, de la misma manera, ¿no? Se tendrá que valorar las constantes vitales. Entonces, según la condición clínica de ambos, tanto del bebito, porque él está sintomático, no tiene nada, no tiene síntomas aparentes, la mamá tiene sí la patología, pero si su condición es estable, se puede anticipar el alta,
¿no? Antes de las 24 horas, ¿no? Y en el caso de aquellas pacientes que por ahí han tenido un parto por cesárea o quizás tienen alguna sintomatología, ¿no? Ellas tienen que quedarse por lo menos unas 48 horas, ¿ya? ¿Qué más? En el caso del alta se va a indicar aislamiento domiciliario. Ojo, ¿no? Recordemos que la mamá es positiva para coronavirus, ¿ya? Entonces ellos van a pasar a alojamiento domiciliario. En la casa tendrán que adaptar un ambiente donde solamente esté la mamá y su bebé, ¿bien? Y también se tiene que hacer seguimiento de este caso, ¿no es cierto? De esta puérpera que ya se va a su casa. Y hemos visto pues que el seguimiento es cada día durante los primeros 14 días, ¿no es cierto? Y la paciente tiene que visitar al establecimiento de salud a los 7 días y a los 14 días que es el alta, ¿no? Para poder repetir una prueba, ¿no? Una prueba rápida. Ahí está. Ahora vemos otro escenario. Se dan cuenta que en el paciente, en el bebé asintomático, el manejo es un poquito más fácil, ¿no es cierto? El cuidado solamente es en el momento en que ellos se encuentran, pues, en sala de alojamiento conjunto para saber o para verificar si existe algún factor de riesgo, ¿no es cierto? O alguna sintomatología, ¿ya? Ahí está. Ahora estamos ante otro escenario. Estamos ante el escenario de un recién nacido con morbilidad, ¿no es cierto? O un recién nacido prematuro, ¿ya? Que es hijo de una madre sospechosa o con confirmación de el coronavirus. Entonces, en este caso, ¿no? El parto, recordemos que la mamá tiene confirmación de esta enfermedad, el parto se va a desarrollar en una sala, pues, aislada, ¿no es cierto? Diferenciada, ya justamente diseñada o adaptada para este tipo de pacientes, ¿no? Portadores de la enfermedad. Aquí estamos ante un caso de recién nacido con morbilidad o prematuridad. Aquí el corte del cordón umbilical tiene que ser inmediato, ¿ya? Porque este niño requiere otro tipo de atenciones, ¿ya? Por su condición, por su edad gestacional también. En esta situación también se va a obviar el contacto piel a piel, ¿no? Entre la mamá y su recién nacido. Bien, estamos ya ante otro escenario, ¿no? Y las medidas también tienen que diferenciarse. El recién nacido es contacto y es considerado también como caso sospechoso hasta que su resultado nos arroje, pues, si él es portador o ha salido, pues, negativo, ¿no? La atención también tiene que ser especializada, ¿no? Según las características clínicas o la sintomatología de este recién nacido. Aquí se va a decidir, ¿no? Si este niño va a pasar a unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no es cierto? O qué tipo de atención especializada va a recibir según su condición. Recordemos que estamos ante un caso de recién nacido con morbilidad y también con prematuridad. Bien, entonces, luego de la atención inmediata, este niño va a pasar a incubadora, ¿no es cierto? Una incubadora cerrada y se va a llevar al servicio de neonatología, ¿no es cierto? Para su valoración y para la atención que requiere, ¿ya? Ahora, en este caso, si la prueba molecular de la mamá, ¿no? Para COVID-19 es positiva, se va a realizar una prueba molecular también para el recién nacido, porque quizás hay alto riesgo de que este niño también pueda ser portador de la enfermedad, ¿ya? Ahora, si por ejemplo esta prueba molecular para el recién nacido ha salido negativa, se va a descartar pues el caso, ¿no? Ya no va a ser un caso, ¿no? Ni va a ser sospechoso, ¿ya? Se continúa la atención especializada igual según corresponda. Este niño en todo momento va a recibir atención especializada, ya porque se trata de un niño con morbilidad y también con prematuridad, ¿no? Es un prematuro. ¿Qué más? Ahora aquí, miren, estamos ante otro escenario, ¿no? El primer escenario hemos visto recién nacido, asintomático, pero la mamá con coronavirus. Segundo caso, mamá con coronavirus y niño con morbilidad, ¿no es cierto? Y también con prematuridad. Este tercer escenario nos dice que se trata de recién nacido sintomático. Aquí ya hay manifestaciones clínicas y la mamá tiene coronavirus. Entonces,
En el caso de los recién nacidos, la evidencia también nos dice, ¿no? O estos reportes de investigación nos dicen que la sintomatología para estos casos no está definida, ¿no es cierto? Entonces, hay recién nacidos, por ejemplo, que han desarrollado sintomatología moderada o grave, ¿no es cierto? Y la mayoría de los recién nacidos que son de mamás con coronavirus suelen ser asintomáticos. Muy pocos casos se registran pues con sintomatología moderada o grave, ¿no? Por lo general no tienen signos, no tienen síntomas, ¿no? Entonces, este recién nacido no va a pasar alojamiento conjunto, está asintomático, tiene manifestaciones clínicas. Entonces, él se va a ir a la unidad de cuidados intensivos neonatales porque requiere atención especializada. Su condición lo dice, ¿no? También en esta unidad de cuidados intensivos va a recibir o va a ser monitorizado, ¿no? Van a monitorizarse sus signos vitales. Probablemente requiera oxigenoterapia, ¿no? Según la severidad de su caso. Recordemos que pueden haber casos moderados, pueden haber casos graves que requieran o no oxígeno. También se solicita pues algunos exámenes de laboratorio, ¿no? Radiografía para determinar pues el compromiso, ¿no? A nivel pulmonar. Las visitas son limitadas, no puede entrar la mamá, no puede entrar el abuelito, no puede entrar, perdón, el papá, la abuelita, ¿no? Solamente entrará quien está a cargo pues del cuidado del recién nacido, en este caso puede ser la mamá, ¿no? Ahora, si la mamá no tiene un cuadro clínico complejo de la enfermedad y su condición no lo permite, probablemente va a entrar algún familiar, pero que esté sano, ¿no es cierto? Prueba molecular en caso sintomático, ¿no? Se repite a los 14 días. Ojo, para determinar cómo está evolucionando la enfermedad, porque el tiempo aproximado, lo habíamos visto en la clase de ayer, o perdón, en el curso de ayer, eh, que esta enfermedad tiene una duración de aproximadamente 14 días, ¿no es cierto? Entonces, en esta etapa de la enfermedad, esta debería salir, esta prueba debería tener un resultado pues negativo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el manejo de un paciente o de un recién nacido sintomático. Se dan cuenta que él requiere una atención más especializada, ¿no es cierto? Requiere otro tipo de atenciones, ¿bien? Pero aún así, este niño también requiere del cuidado de la mamá, ¿no es cierto? A través de la lactancia materna. Entonces, ella entrará en algún momento para poder proporcionarle este alimento. Ahí está, miren, este es el flujograma de atención del recién nacido. Él también eh, recibe atenciones, ¿no? Según su condición. Ahí está, miren, tenemos un recién nacido, ¿no? Aquí está, si no es sintomático, este niño va a pasar alojamiento conjunto con la mamá, ¿no es cierto? Ahora, si este niño tiene sintomatología, ¿no? Respiratoria, se le realiza una prueba molecular, ¿no? Una PCR. Ahora, si esta da positivo, ¿no? Se confirma el caso, ¿no? Se confirma el caso para coronavirus y tiene que ser hospitalizado y recibir la atención según protocolo, ¿ya? Ahora, si esta prueba molecular ha salido negativa, ¿no es cierto? Se tiene que valorar, ¿no? La presencia probablemente de otra patología, ¿no? Porque a lo mejor este niño está con sintomatología, ¿no es cierto? Pero no de coronavirus, sino de otra entidad, ¿no es cierto? De otra entidad clínica. Entonces se tiene que corroborar. Bien, entonces este es el flujograma de atención de los recién nacidos. También las atenciones van a determinarse de acuerdo a la condición, ¿no? De acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a la sintomatología, ¿no? Muchos niños se van al alojamiento conjunto y posteriormente sean dados de alta, pero el que tiene pues un resultado positivo va a tener que pasar a hospitalización, ¿no? Y va a recibir la atención especializada que necesita, ¿no? Según la severidad de su caso, según lo complicado que esté su enfermedad. Bien, ahora, ¿se tiene que cumplir bioseguridad para atender a los recién nacidos? Claro que sí, la mamá debe conocer ello,
¿no es cierto? Porque ella es la que va a estar en contacto directo con su bebé, a no ser que la enfermedad no lo permita, ¿ya? Pero igual, ¿no? Para quien esté a cargo del cuidado de este recién nacido, mientras dure la estancia hospitalaria, debe tener algunas medidas, ¿ya? Por ejemplo, higiene de las manos, higiene respiratoria. Las manos, hemos dicho que no solamente es hasta la muñeca, sino hasta la mitad del antebrazo, ¿ya? ¿Qué más? La higiene respiratoria también es importante, ¿no? Ahora, si la persona está con secreciones nasales, ¿no? Estas tienen que ser desechadas, ¿no? Estos pañuelos tienen que ser desechados en un lugar adecuado. Y lavarse las manos, ¿no? Cada vez que va a atender a este niño, antes y después de la atención. Ahí está, los desechos tienen que ser o los residuos, perdón, tienen que ser desechados en los lugares adecuados, ¿no? En todos los establecimientos de salud hay tachos que están bien tapados y que son a pedal, ¿no? No tenemos que levantar la tapa y contaminarnos más la mano. Y bueno, pues el uso de equipo de protección personal. Ahora, si por ahí la mamá se va a quedar más días hospitalizada y el papá le está brindando la atención a este recién nacido, se tiene que proporcionar estos equipos de protección personal, ¿no? Que solamente es pues la mascarilla, ¿no? O en algunos casos incluso puede ser guantes, ¿no? Ahí está. En el caso de que se requiera, ¿no? O amerite transporte materno neonatal, ¿no? En el caso de las referencias, por ejemplo, ¿no? Ayer también hemos visto que los niveles de 1, 2 y 3, ¿no? De nuestro sector salud tiene actividades diferenciadas, ¿no? Cada uno tiene acciones muy distintas que cumplir. Por ejemplo, si en el nivel 1 tenemos una paciente con coronavirus, ¿no es cierto? O quizás este cuadro es moderado, severo, no podemos quedarnos con esta paciente, la tenemos que derivar. Entonces, el personal de salud que acompaña el traslado de esta paciente debe llevar su equipo de protección personal. Si se dan cuenta, en toda la explicación estamos resaltando lo importante que es el EPP, ¿no? Quizás al inicio de la pandemia todos hemos tenido problemas porque había escasez de estos equipos o quizás no eran bien distribuidos, no llegaban. Entonces, ahora se tiene que considerar ello. El equipo de protección personal es muy importante, ¿no? Y darle el uso adecuado también. Ahora, no solamente el personal de salud tiene que ir con el EPP, sino también pues el chofer, ¿no? Y las personas que viajan con nosotros. Ahora, se tiene que, en lo posible, en este traslado, se tiene que evitar procedimientos que generen aerosoles, ¿no? Estas secreciones que pueden contaminarnos, ¿no? Por ejemplo, nebulizaciones, aspiración de secreciones, ¿no? Respiratorias o ventilación manual, ¿no? Entonces, estos procedimientos se tiene que procurar no realizarlos, ¿no? Porque de alguna manera quizás no sabemos por una prueba de laboratorio el diagnóstico de esta paciente solamente por sintomatología, no por sospecha, entonces podríamos contagiarnos, pues, ¿no? O podríamos diseminar este virus, ¿ya? En el caso de este traslado, ¿no? En el transporte de la mamá y el recién nacido, ¿no? En el caso de que ellos también requieran una atención en un establecimiento de mayor capacidad resolutiva, ¿no? En el recién nacido va a tener que ser trasladado en incubadora, ¿no? Para tratar de protegerlo, ¿no es cierto? De agresiones externas o probablemente pues de la presencia de este virus, ¿no? Que está pululando en todo lado. Entonces, al recién nacido se tiene que trasladar en una incubadora, ¿ya? Siempre teniendo las medidas del caso. Ahora, en las medidas que se indican al alta, ojo que no solamente todo es enfocarnos en la atención hospitalaria, ¿no es cierto? Si tenemos una paciente que no ha sido educada, no ha sido informada, no ha sido concientizada o sensibilizada, esta situación puede escaparse de las manos, ¿no es cierto? Esta paciente que se va a casa con coronavirus no cumple las medidas de aislamiento, mucho menos del distanciamiento en casa con su familia, probablemente va a diseminar la enfermedad a todos los integrantes. Entonces, ella debe entrar en conciencia, ¿no es cierto? Debe estar informada y para tomar acciones o para tomar decisiones correctas,
tenemos que informar, tenemos que proporcionar esos datos. Entonces, si la mamá, ¿no? Va a pasar a aislamiento domiciliario, tenemos que indicarle que puede lactar a su bebé, puede amamantar a su bebé, ¿no es cierto? Ahora, si por ejemplo su estado de salud es un poquito más complejo y quizás no lo permite, ¿no? Puede extraerse la leche materna, ¿no es cierto? Y también administrar a su bebé. Bien, ahora hay muchas mamás que también se van de alta, ¿no? Pero también tienen algunos síntomas y probablemente no van a poder estar en contacto directo con su bebé. Ella puede extraerse la leche materna y puede ser administrada por el papá o algún familiar sano, ojo, que pueda ayudar con el cuidado de este recién nacido, ¿ya? Ahora, se debe realizar al recién nacido seguimiento clínico, ¿no? También, al igual que la mamá, tras su nacimiento, por un periodo de 14 días. A ambos, ¿no? Ambos el mismo tiempo de seguimiento cada 24 horas, ¿ya? También a la mamá, ¿no? Antes de irse a la casa, consejería sobre medidas de higiene, lavado de manos, ¿no? La higiene de las superficies, ¿no? Con las que siempre está en contacto, el hecho de desechar los pañuelos si es que utiliza, ¿no? Desechar algunos residuos en lugares adecuados, ¿ya? Orientación también sobre los signos de alarma. Ojo, no solamente signos de alarma para ella como puérpera, ¿no? Sino también para el recién nacido. Ahora, si el recién nacido en la casa, en su casa, tiene respiración rápida, probablemente está con fiebre o tiene dificultad respiratoria, ¿no es cierto? O está cianótico, ella tiene que buscar ayuda, ¿no? Tiene que llamar, tiene que ponerse en contacto o trasladarse al establecimiento de salud. Ella no puede quedarse en su casa. Entonces, todas estas medidas, ¿no? Van a servirnos para concientizar a esa mamá. Ella tiene que irse informada, ¿no es cierto? Para evitar el riesgo de complicaciones, tanto para ella como para su bebé. En el caso de la puérpera, de igual manera, pues se le dará algunas indicaciones sobre los posibles signos de alarma, ¿no? El sangrado anormal o mal olor, ¿no es cierto? O dolor a nivel de las mamas, inflamación, enrojecimiento, fiebre, escalofríos, ¿no? Dolor de cabeza, ¿no? Zumbido de oídos, igual a ella se le tiene que educar, ¿no es cierto? Para que ella tenga la capacidad de identificar cuándo su estado de salud está alterándose, está afectándose y requiere de atención inmediata y oportuna. Bien, también debemos tener en cuenta, ¿no? Y lo sabemos, ustedes lo saben, que la época de puerperio también puede significar mortalidad para la paciente, ¿no es cierto? Entonces, una mujer capacitada, una mujer informada va a tomar las mejores decisiones, eso siempre. Ahí está, medidas para su casa, ¿no? Ella también tiene que seguir algunas instrucciones, ¿no? Por ejemplo, que su casita, ¿no? O su vivienda esté ventilada, las ventanas bien abiertas, ¿no es cierto? Para mejorar, pues, el flujo de aire, ¿no? Recordemos que hay muchos microorganismos, no solo el coronavirus, muchas bacterias, muchas entidades están pululando en el medio ambiente, ¿no? Y si tenemos la casa cerrada, ¿no? Estamos en hacinamiento, está sucia, va a ser motivo pues para que surja otra enfermedad quizás, ¿no? Desinfección de superficies, ¿no? Todo lo que va a estar en contacto directo con esta paciente, ¿ya? Habitación individual hasta finalizar el aislamiento. Ojo, ¿no? Entonces, esta paciente no es que ya llega a su casa y comparte espacio con el esposo, comparte con el hijo, con la hija. No, ella tiene que guardar aislamiento, ¿no? Si es posible, ¿no? Si es que es posible, adecuar un ambiente en la casa, ¿no? Donde solamente va a estar ella y su recién nacido. También tener en cuenta que debe tener sus equipos de aseo personal, ¿no? Sus instrumentos, sus objetos de aseo personal, ¿no? También sus utensilios, los enseres para su alimentación también de manera diferenciada, ya para evitar pues este riesgo de contagio. Ahora, en la casa también, ¿no? Restricción de las visitas. Yo sé que el nacimiento de un bebé quizás es una de las mejores situaciones que le puede pasar a la mujer
y no falta alguien en la familia que quiera visitar pues al nuevo integrante, ¿no? Los tíos, los primos, los abuelitos. Entonces, en lo posible, tratar de restringir las visitas, ¿no? Sobre todo para evitar este riesgo de propagación. Estamos frente a una enfermedad, ¿no? Que tiene esta posibilidad de diseminarse tan rápido, tan pronto, y puede perjudicar a varias personas. Entonces, la mamá debe saber eso, ¿no? Que si ella es coronavirus positivo, debe evitar, pues, el acceso a muchas personas a su casa, ¿no? O a tener contacto directo con ella. Utilizar mascarilla. Así está en su casa, tiene que utilizar mascarilla porque va a estar en alojamiento conjunto con su bebé, ¿no es cierto? Entonces, él va a tener riesgo de desarrollar pues esta enfermedad. La mamá debe tener esta conciencia, ¿no? De utilizar, portar la mascarilla. El distanciamiento social, perdón, el distanciamiento en casa también es importante, ¿no es cierto? Con otros integrantes de la familia, ¿ya? Ahora, también esta mujer debe tener un teléfono, un equipo móvil para poder hacer seguimiento, para que esto garantice pues que ella va a estar en contacto, ¿no? Todos los días va a recibir las llamadas, todos los días del personal de salud, ¿ya? Y de hecho que esto también es importante, ¿no? Valorar el aislamiento domiciliario. Si en la vivienda, por ejemplo, ella convive con personas que tienen factores de riesgo, tienen comorbilidad, por ejemplo, en la casa de esta paciente hay una abuelita, ¿no? Hay hipertensos, hay personas con diabetes, entonces ella debe valorar esto, ¿no es cierto? El aislamiento domiciliario. A lo mejor tiene otro lugar donde pueda pasar, ¿no? Este tiempo del aislamiento. Recordemos que son 14 días, ¿no es cierto? Si es que el resultado arroja negativo, o si no, va a tener que seguir extendiéndose un poquito más este tiempo en el que no va a estar en contacto con otras personas, ¿no? Entonces, eso es lo que también debemos enseñar a estas pacientes, estas medidas que le van a brindar protección no solamente a ella, a su bebé, sino a los otros integrantes de su familia. Bien, ahí está. En esta parte la he considerado porque me parece muy importante, ¿no? Seguramente a ustedes les habrán dicho sus pacientes o habrán escuchado de alguien, de algún familiar, ¿no? De estas pacientes que están próximas a dar su parto y están con ese temor, ¿no? De que no van a poder lactar a su bebé, no van a poder amamantar por el riesgo de contagio, ¿no? Hemos visto desde el inicio de la ponencia que no hay evidencia, no hay evidencia que nos diga que a través de la lactancia materna se traspasa la enfermedad, ¿no es cierto? Estos virus no se secretan, ¿no? O no ha habido investigaciones que confirmen ello. Entonces debemos ir empezando a tranquilizar a estas pacientes, ¿no? Para que no limiten, ¿no? O restrinjan a su bebé de esto que es tan bueno, ¿no? Y tan beneficioso para ellos. Entonces, miren, la lactancia materna protege contra la morbilidad y la muerte en el periodo postneonatal. ¿Se dan cuenta? Entonces, el solo hecho de que este niño reciba lactancia materna, y si es posible exclusiva, va a disminuir en gran medida el riesgo de que se pueda morir o pueda desarrollar alguna enfermedad, ¿no? ¿Qué más? Las mamás, por ejemplo, que tienen algún síntoma, ¿no? De la enfermedad y estén dando de lactar a su pequeño, siempre deben utilizar mascarilla. Ustedes están viendo en la imagen, ¿no es cierto? La mamá en todo momento debe portar su mascarilla, debe cerciorarse el lavado de manos. También lo estamos viendo, ¿no? Y lo estamos repitiendo en todo momento. El lavado de manos es importante, ¿no? Si antes no teníamos la conciencia de hacerlo, creo que con la llegada de la pandemia todos hemos aprendido a la buena o a la mala a lavarnos las manos, ¿no es cierto? La desinfección de todas las superficies con las que las pacientes están en contacto de manera más continua, más frecuente, también es importante, ¿no? Y ustedes saben, se puede utilizar la lejía, ¿no? Que tenemos en la casa, ¿no?
Si, por ejemplo, tenemos acceso a utilizar, ¿no?, otros productos en buena hora, ¿no? La idea aquí es tratar de reducir en lo posible, pues, la carga de las bacterias, de los virus o del virus en este caso, se ha podido quedar adherido a estas superficies, ¿no? Entonces la desinfección no tiene que ser cuando nos recordemos, ¿no? Tiene que ser todos los días de manera rutinaria, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, en las situaciones en las que la paciente presente pues enfermedad grave, ¿no es cierto?, de coronavirus u otra complicación que le impide pues hacerse cargo de su niño, ¿no?, y mucho menos darle pues lactancia materna, debe extraerse la leche, ¿no? Por lo menos los 5 días, los primeros 5 días, que es cuando se produce el calostro, y ustedes saben que esa es la leche más enriquecida, ¿no?, la que le va a conferir protección, inmunoglobulinas a este bebé. Entonces, se tiene que extraer la leche materna, ¿no? Y alguien que le ayuda, ¿no?, el esposo, algún familiar que está a cargo del cuidado o la atención de este recién nacido tendrá que administrársela hasta que la mamá recupere su estado de salud. ¿Bien? Ajá. La lactancia materna, ustedes saben que tiene muchos beneficios, ¿no? No solamente los beneficios son directamente relacionados con el bebé, ¿no es cierto? Yo revisaba algunos libros, ¿no? Algunas revistas, ¿no? Y nos hablaba de que la lactancia materna se proyecta a tener beneficios, pues, en muchos ámbitos. Por ejemplo, para el recién nacido, ¿no?, le confiere pues protección, ¿no? Es el alimento más importante, le va a permitir desarrollarse, crecer. La lactancia materna tiene una sustancia, ¿no?, que se denomina una sustancia, una bacteria que se llama Lactobacillus bifidus, ¿no?, que permite, facilita pues la digestión, ¿no? Evita que este niño tenga algunas alteraciones a nivel digestivo, ¿no? Le confiere protección, le confiere inmunidad, ¿no es cierto? Fortalece el desarrollo a nivel neurológico, ¿no? Entonces, tiene muchas propiedades, tiene muchas bondades relacionadas con el recién nacido. También le va ayudando a fortalecer, ¿no es cierto?, el aspecto o digamos, las funciones a nivel de la mandíbula, ¿no? Va a ir preparándolo para el momento en que tenga que alimentarse. En el caso de la mamá, por ejemplo, también le ayuda a recuperar su peso, ¿no?, después del parto, ¿no? Si la mamá cumple de manera correcta, pues el hecho de proporcionarle la lactancia materna, incluso puede utilizarlo como un método de planificación familiar, ¿no? El MELA, ¿no? También le ayuda pues a la recuperación rápida después del parto, ¿no? Le ayuda con el proceso de la involución uterina, disminuye un poco el tema del sangrado, ¿no? Evita algunas complicaciones. En el caso de la familia también tiene muchos beneficios la lactancia materna y eso le tenemos que enseñar a la mamá, ¿no?, a que no tenga miedo de ofrecerle este alimento a su bebé, incluso con un resultado positivo. En el caso de la familia, tenemos que hacer partícipe al papá, ¿no? En todo nuestra sociedad que es predominantemente machista, ¿no?, le delega todas las funciones a la mamá. El embarazo, la mamá. El parto, la mamá. ¿No? El puerperio, la mamá. La lactancia, la mamá. Entonces, la lactancia materna es un buen paso para insertar al hombre en la responsabilidad de tener un hijo, ¿no es cierto? Él tiene que participar de manera responsable. Ahora, si este papá ayuda, participa en el cuidado de su niño, de seguro que se van a fortalecer los vínculos afectivos y se va a reducir significativamente las tasas de violencia. Todos los días seguramente ustedes escuchan, ¿no?, reportes de casos de violencia, violaciones producidas ¿por quién? Por integrantes de la familia. Entonces, la lactancia materna puede servir, ¿no?, como ese pasito, como esa escalerita para tratar de cambiar de alguna manera, pues, algunos conceptos que tienen los varones en este caso con respecto a estos procesos, ¿no?, de la salud materna, de la lactancia materna, ¿no? Entonces, también tiene beneficio para la familia, también todos podrían colaborar, ¿no es cierto?, con esta mamá que se encuentra en esta etapa que es bastante bonita, que también podría resultar en algo complejo, ¿no?, si ella no tiene información adecuada. Ahora, en el caso del medio ambiente también se beneficia, aunque ustedes no lo crean,
¿no es cierto? Porque la mamá no va a tener que utilizar fórmulas, ¿no es cierto? No va a tener que arrojar, desechar estos envases que ya los ha utilizado, ¿no es cierto? También pues no va a tener que desechar accesorios que va a utilizar para proporcionarle esta leche materna, esta leche en fórmula, ¿no? Por ejemplo, los biberones, los chupones, ¿no? Y otro tipo de accesorios que se necesita, ¿no? O que implica el preparar estas fórmulas, ¿no? A nivel, por ejemplo, económico, también tiene muchos beneficios para la mamá, porque ella no va a tener que gastar en comprar la fórmula. La leche materna la tiene ahí, ¿no? Las 24 horas del día y sin ningún costo, ¿no? Y para la sociedad también tiene beneficios la leche materna, aunque no lo creamos, ¿no? Por ejemplo, va a reducir pues las tasas de mortalidad, ¿no es cierto? Los registros de las muertes en el caso de los neonatos van a ir descendiendo progresivamente, porque la mamá sabe que es importante, ¿no? Es importante proporcionarle este alimento y que supera, es su beneficio al contagio del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿la sociedad también se beneficia? Sí se beneficia, ¿no? También se van a reducir los costos, porque la mamá no va a tener que llevar al establecimiento de salud a su niño para recibir algún tipo de atención. Entonces, se dan cuenta con esto, todos nos beneficiamos al mismo tiempo solamente con la lactancia materna. Entonces, nos habla, ¿no? Nos dicen algunos datos, ¿no? Que no hay suficiente evidencia científica, ojo, que indique que la mamá pueda contagiar, ¿no? De esta enfermedad a su niño durante la gestación o durante el tiempo que dure la lactancia materna. Ojo, incluso estaba revisando algunos datos sobre aquellas mamás que tienen coronavirus y su organismo ya ha creado algunos anticuerpos y probablemente estos anticuerpos, ¿no? Sin querer ya los está pasando al bebé a través de la lactancia materna. Es decir, probablemente hasta ya lo está protegiendo al bebé, ¿no? Ya lo está inmunizando de esta enfermedad al bebé con la lactancia materna. Entonces, ojo que los beneficios de este proceso superan ampliamente, ¿no? Este riesgo de desarrollar la enfermedad. Y debemos darle esa seguridad, esa confianza a las pacientes para que puedan desarrollarlo, puedan hacerlo, puedan aplicarlo en su casa. Bien, nos dice, ¿no? Y sí existe, ¿no? A diferencia de lo anterior, existe mucha evidencia, ¿no? Sustentada de que la lactancia materna disminuye el riesgo de infección en los lactantes. Es verdad, ¿no es cierto? Ustedes saben que a través de la lactancia materna se traspasa al recién nacido células de defensa, inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Que de alguna manera le van a proteger, le van a conferir esta protección frente a algunas enfermedades. Bien, entonces la lactancia materna, de hecho, que implica que la mamá guarde, ¿no? Alojamiento conjunto con su bebé, ¿no? Solo así se puede aplicar ello, ¿no? No estaríamos hablando de lactancia materna si la mamá está en un lugar y el bebé está en otro lugar y separados por muchas horas, por mucho tiempo, ¿no? Entonces, el alojamiento conjunto siempre va a ser la mejor decisión que pueda tomar la mamá, ¿no es cierto? Para ambos, ¿no? Incluso cuando ella ha sido diagnosticada con COVID-19, ¿no? Por eso tenemos que reforzar, refrescar en todo momento, ¿no? Si ella es portadora de la enfermedad, no se olvide utilizar su mascarilla, no olvide lavarse las manos de manera correcta, no se olvide desinfectar, ¿no? Las superficies todos los días, ¿no? Y es muy importante siempre para la práctica de la lactancia materna contar en todo momento con el apoyo de sus familiares, ¿no? Que son los que van a, digamos, motivar o fortalecer, pues, este proceso, ¿no? Y de alguna manera también se van a ver vinculados con el crecimiento, el desarrollo y la atención, pues, de este recién nacido. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna duda, no sé si tienen alguna pregunta. A ver, no sé si tienen dudas, no sé si tienen preguntas.
En el caso de las directivas sanitarias de las cuales les hablé desde el inicio de la ponencia, solamente si se dan cuenta, a lo largo de esta capacitación hemos hablado de un poquito de cada una de estas, ¿no es cierto? Y la más importante en este caso, ¿no? Y que ha sido el motivo de que nos podamos reunir hoy día, ha sido pues cómo se ha adecuado o cómo se han adecuado los establecimientos de salud para la atención de estas pacientes, ¿no? Incluso los flujogramas de atención que hemos podido revisar nos han demostrado, ¿no? Que primero, ¿no? Lo más importante o el primer paso que debemos dar es determinar frente a qué tipo de paciente estamos trabajando, ¿no es cierto? Para de acuerdo a ello generar, ¿no? Establecer estrategias de intervención, porque una paciente sin enfermedad, su trabajo de parto va a ser menos complejo, a diferencia de alguien que tiene coronavirus y probablemente tenga algunos síntomas complejos de esta enfermedad. Entonces, los escenarios, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta a lo largo de la ponencia, cambian, varían entre un caso y otro. Y justamente estas directivas sanitarias, ¿no? Se han elaborado pues con la finalidad de reducir en lo posible, ¿no? La mortalidad tanto materna como la mortalidad infantil, ¿no? Y que estas, pues, de alguna manera van a estar asociadas a la infección por el coronavirus. Entonces, estas 3 directivas sanitarias, yo les invitaría a que ustedes puedan revisarlo, ¿no? Estas resoluciones que ya las estábamos aplicando en salud sexual y reproductiva, en la atención, digamos, en planificación familiar, en atención prenatal, ¿no es cierto?, en la atención del parto, solamente que estas directivas sanitarias han adaptado algunas situaciones, por ejemplo, la atención del parto, ¿no?, el seguimiento de las pacientes, ¿no?, el hecho de conocer estos escenarios que nos implican, pues, guiar nuestras actuaciones, ¿no?, de acuerdo al tipo de paciente con la que estamos, ¿no? Por ahí veo una pregunta, ¿no? Dice, buenas tardes, en caso la leche materna sea, ¿no? La madre sea positiva, ¿no? Y tenga COVID moderado y recibe medicación, la lactancia se debe dar igual. Lo vuelvo lo menciono, ¿no? Según la evidencia, por ejemplo, no hay casos o no hay información que reporten que estos medicamentos son excretados a través de la leche materna. Por eso es que, según la Organización Mundial de la Salud, incluso la UNICEF, siguen respaldando el hecho de que las mamás puedan seguir alimentando a sus bebés a través de la lactancia materna, ¿no? Entonces, mientras la evidencia no nos diga que estos medicamentos o nos diga que estos medicamentos se excretan por la lactancia materna, se debería estar permitiendo que estas pacientes sigan amamantando a sus bebés, ¿no es cierto? Entonces la evidencia nos dice ello, que no hay datos, que no hay información, ¿no? Porque en el caso del tratamiento del coronavirus, cuando este se estableció, y ustedes saben que fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Nosotros manejamos algunos procedimientos que vienen de afuera, ¿no es cierto? Ellos son los que regulan, son los que determinan el tipo de terapia que se utiliza en estos pacientes. Incluso no hay diferencia del tratamiento para una gestante y para una persona normal, ¿se dan cuenta? Porque no hay evidencia, ¿no? La evidencia no, o estas investigaciones que se han realizado, no han considerado estudiar a las gestantes, sino a una persona normal, ¿no es cierto? A las personas normales que generalmente son los que desarrollan más pronto la enfermedad. Entonces, esta evidencia que nos dice, ¿no? Que incluso la gestante tiene que recibir el mismo tratamiento que una persona normal, porque la evidencia no dice, pues, que le hace daño a la gestante, ¿no? Ahora, en el caso de la lactancia materna, igual, esta evidencia no demuestra, ¿no es cierto? No demuestra de manera fehaciente que estos medicamentos, ¿no es cierto? O alguno de sus componentes traspasen la barrera de la leche materna. Por eso es que siempre se sigue recordando porque falta pues estos datos, ¿no? O esta información, ¿no? Se sigue recordando a las pacientes o se sigue insistiendo pues que la lactancia materna sea de manera normal, ¿no es cierto? Que no tenga temor. Ajá. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces,
solamente se ejecuta según las investigaciones, ¿no es cierto? Según los avances que se tiene o según los conocimientos que ya se va adquiriendo del cómo va evolucionando o cómo va comportándose la enfermedad, ¿no? Entonces, también debemos tener en cuenta que es una enfermedad nueva, es una enfermedad emergente, de aparición reciente, ¿no? Prácticamente tiene menos de un año, ¿no? En nuestro país. Probablemente en China ya viene desde el 2019, pero no hay muchos avances, ¿no? A nivel de investigación, en cuanto al tratamiento, en cuanto a la lactancia materna, en este caso, en relación a la pregunta que acabamos de ver, ¿no? Y de hecho que falta mucho por conocer, falta mucho por explorar, ¿no? Y les invito, ¿no? A que sigamos estando al tanto, ¿no? Porque la tecnología, la ciencia, el conocimiento avanza de manera tan vertiginosa que quizás lo que estamos viendo hoy día para mañana ya no sirva, sea obsoleto, ¿no? Entonces la idea aquí es seguir estudiando, seguir capacitándonos, ¿para qué? Para que en este caso, pues, la paciente reciba los beneficios, ¿no es cierto? A través de la atención, ¿no? Entonces, prácticamente hacemos, ¿no? O las actividades están enfocadas o están, digamos, encausadas de acuerdo a las evidencias que se tienen, ¿no es cierto? Y la evidencia, en base a la pregunta, no nos dice mucho, ¿no es cierto? No hay mucha información. Bien, por eso de ese lado tenemos que ir tranquilizando a las pacientes, ¿no? Y ellas tienen que sentirse seguras que la lactancia materna incluso le va a dar más beneficios a su niño, ¿no? Ajá. ¿Alguna otra pregunta? No sé si ha quedado clara, ha quedado claro el tema. He tratado de considerar, la directiva sanitaria es un poco amplia, he tratado de considerar los puntos más necesarios para que podamos entender. Y como les dije hace un momento, les invito a seguir leyendo, a seguir refrescándonos, que finalmente esto es lo que va a dirigir, esto es lo que va a orientar el trato que tenemos hacia las pacientes, ¿no es cierto? El trato que tengamos hacia ellas y también direccionar nuestras acciones, ¿no es cierto? E ir modificando algunas, ¿no? Porque la normativa nos dice muchas cosas, pero a veces, y ustedes lo saben mucho más, ¿no es cierto? Que estamos en este campo de la salud, que muchas directivas o mucho de lo que nos dice no se cumple a cabalidad, ¿no es cierto? No se cumple porque no hay personal suficiente, porque no hay equipos o porque no hay medicamentos, ¿no? Hay muchas deficiencias, sí, a nivel de nuestro sector, ¿no es cierto? Pero con lo poco que se tiene que brindar calidad, ¿no es cierto? Se tiene que brindar una atención de eficiencia, ¿no? Para que, en este caso, en tiempos de la pandemia, se generen pues menos contagios, menos infecciones, ¿no es cierto? Menos repercusiones a la salud pública, porque no solamente pues la muerte de la mamá le afecta a su familia, ¿no? Sino también pues a toda la sociedad. El coronavirus tiene impacto a nivel de la salud pública. ¿Qué dice Tania? En gestantes que necesitan oxígeno, se debe realizar cesárea. Claro, ellas están en un estado más crítico, en un estado más complejo, ¿no es cierto? Y el término de la gestación va a ser diferente. Ahora, si la paciente necesita oxígeno, es porque tiene dificultad respiratoria o porque probablemente está teniendo una complicación más grave de esta patología, ¿no es cierto? O quizás tiene insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo de parto implica una serie de tiempo que la paciente tiene que estar en dilatación, tiene que estar, ¿no?, en sala de partos. Ojo que el bebé, apenas la mujer entre a sala de partos, el bebé no sale, todavía puede pasar un tiempo, ¿no? Puede pasar media hora, 40 minutos. Entonces, si la mujer necesita oxígeno, es porque su estado de salud está complicado. Entonces, no podemos permitir que ella atraviese pues todo este proceso que dura el trabajo de parto y exponiendo pues a que su estado de salud pueda complicarse mucho más, incluso causarle la muerte, ¿no? La vía de término de su parto pues será diferente, ¿no es cierto? Y lo más probable es que concluya por cesárea, ¿no? Con intervención de especialista. Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Y para los que son
para los que son obstetras en formación, porque estamos obstetras profesionales y también estudiantes, ¿no es cierto? Les invito a que sigan reforzando, a que sigan preparándose, ¿no? A que sigan reforzando sus conocimientos, porque nuestro campo de acción es de trabajar no solamente con las mamás, sino con todo su entorno familiar, ¿no es cierto? Si le pasa algo a ellas, hay una repercusión pues muy grande, ¿no es cierto? Tiene un impacto muy negativo, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta para poder dar por finalizada esta charla o este curso, en este caso? ¿Todo está claro? Listo. Entonces, gracias a ustedes, gracias por haberme acompañado todo este tiempo, ¿no? Ojalá que sí haya quedado todo claro, ¿no? Les vuelvo a invitar a revisar, ¿no? Estas nuevas directivas, ¿no? Estos nuevos aspectos que se han considerado para la atención de estas pacientes. Muchas gracias a ustedes, gracias por su tiempo, ¿no? Gracias por ese empeño que le ponen para seguir creciendo profesionalmente y esforzándonos sobre todo por nuestras pacientes, ¿no? Que ellas merecen una atención de calidad y merecen pues que todas sus necesidades sean resueltas, ¿no? De forma completa, de manera integral. Gracias a todas. Gracias por su tiempo.